En este momento vamos a ir a lo que tiene que ver con la financiación, el Green Finance, financiamiento de proyectos. Y para ello tenemos con nosotros a Cecilia Correa, quien es experta en temas energéticos del Banco Interamericano de Desarrollo. Antes de darle la palabra, les recuerdo el teléfono 099-822-899 para que les puedan enviar ya sus comentarios, sus preguntas a los expositores y que lo tengamos ahí para hacerlo con la mayor dinámica posible. Así que, bueno, Cecilia, adelante y tú presentas a los panelistas. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto darle la bienvenida a este panel sobre financiamiento climático, que es un tema de alta relevancia para Uruguay para seguir manteniendo su posición de liderazgo en lo que respecta a la transición energética. Como ustedes saben, el país ha logrado una matriz eléctrica con más del 90% de generación renovable, pero enfrenta desafíos de seguir avanzando en la descarbonización de otros sectores como el transporte, la industria y también avanzar en la resiliencia de la infraestructura. Entonces, acceder a financiamiento climático le permite reducir el costo de capital para proyectos sostenibles, atraer inversión extranjera, generar empleo y fortalecer la competitividad del país en un momento en el que cada vez el mercado es más exigente en cuanto a los términos ambientales. En lo personal me entusiasma mucho estar moderando este panel, ya que desde el Grupo BID trabajamos para movilizar financiamiento y capital hacia inversiones que impulsen todo lo que es el desarrollo económico, social de América Latina y el Caribe. Tanto de la ventanilla pública, que es donde yo me desempeño como especialista de energía, que apoyamos a los gobiernos en el diseño de políticas, marcos regulatorios y programas de inversión que integran el tema climático como un tema transversal. Un ejemplo de esto, del apoyo que damos en este aspecto, fue durante la emisión del primer bono soberano vinculado a sostenibilidad que emitió Uruguay en el 2022, el cual es sumamente innovador porque incluyó, además del step up, un step down ante el cumplimiento de determinadas metas climáticas establecidas en la NDC. Ahí desde el banco apoyamos en lo que fue con cooperación técnica y asistencia institucional. Por otro lado, desde la ventanilla pública, BID Invest también juega un rol fundamental en el financiamiento estructurado, en dar préstamos, garantías y apoyo de inversiones de capital. Y he tenido un rol fundamental en lo que ha sido la transición energética, financiando proyectos eólicos, proyectos solares. Luego en lo que ha sido todo el tema del financiamiento innovador para líneas de transmisión y se espera que tenga un rol relevante también en temas de hidrógeno verde, electromovilidad, así como ya lo está teniendo en otros países de la región. Y ahora, yendo un poquito a este panel, creemos que es una oportunidad para reflexionar sobre cómo escalar este tipo de financiamiento climático, superar barreras y fortalecer la colaboración entre el sector público y privado. Aquí me acompañan Juan Ignacio Cabrera, de Inksto Partners, y Matías Camponovo, de Santander. Brevemente presentarlos a ambos. Juan Ignacio Cabrera es licenciado en Economía de la Universidad de Montevideo, especialista en Corporate Finance y Banca de Inversiones y docente universitario en materia económica y financiera. Cuenta con una especialización en mercados financieros internacionales en la London School of Economics and Political Science. Cursó un programa de especialización en mercados de capitales y financiaciones estructuradas en el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid y un máster en Economía y Finanzas especializados en Corporate Finance y Banca de Inversiones y un programa de especialización en productos estructurados sobre hedge funds en la misma institución. Es socio fundador de Inksto Partners, firma especializada en Corporate Finance, donde asesoran a clientes locales e internacionales en materia de financiación de proyectos de inversión y M&A. Es padre de 5 hijos, que junto a su señora son su principal fuente de motivación. Y conectado de forma virtual, bienvenido. Conectado de forma virtual nos acompaña Matías Camponovo, se incorporó de Santander, que se incorporó en 2018 como parte del equipo de finanzas estructuradas con sede en Buenos Aires y desde 2020 como parte del equipo de financiamiento de proyectos y adquisiciones con sede en Madrid. Antes de incorporarse a Santander, Matías trabajó durante más de 2 años como analista de banca de inversiones en el Banco Macro,
Matías comenzó su carrera en Paradigma Consultores, donde trabajó como consultor senior de la División de Consultoría Estratégica. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de SEMA de Buenos Aires y máster en Finanzas por la misma universidad. Entonces, para comenzar, realmente en los últimos años hemos visto una expansión significativa en los instrumentos como bonos verdes, préstamos vinculados a sostenibilidad y financiamiento mixto. Desde BidInvest, por ejemplo, se ha trabajado muchísimo con el Fondo Climático Canadiense, con el Reino Unido, e incluso se han emitido bonos verdes que han permitido a inversores institucionales acceder al riesgo de Uruguay. Entonces, para Matías, sería interesante conocer qué instrumentos financieros verdes están promoviendo actualmente en la región desde la banca comercial y específicamente desde el Santander. ¿Y podrías además compartir algún ejemplo concreto de un proyecto financiado recientemente por Santander a través de un instrumento verde? Muchas gracias, Cecilia, y bueno, buenas tardes a todos. Encantado de estar en este panel. Bueno, ver que soy la gran cabeza en la sala, pero disculpas no haber podido estar presencialmente con ustedes. Efectivamente soy argentino, pero en este momento basado en Madrid y no ha sido posible viajar para allí. Entonces, a ver, siguiendo un poco tu pregunta, Cecilia, efectivamente la sostenibilidad hoy diría que es un punto fundamental no solo para la banca multilateral o el sector público, sino también para la banca privada. En ese sentido, Santander tiene objetivos de sostenibilidad muy potentes en términos de movilización de capital destinado a financiaciones sostenibles y verdes de aquí a 2030. Y bueno, en ese sentido, obviamente Latinoamérica es una región donde es clave para el banco, donde estamos activos en, diría, prácticamente todos los mercados. Entonces, en ese sentido, efectivamente, lo que vemos es que hay un volumen de financiaciones, ya sean sostenibles, y dentro de las sostenibles se puede hacer una división entre lo que es financiaciones verdes como tal, pero también con principios de sostenibilidad. Y efectivamente luego tienes una división en los distintos tipos de instrumentos que se pueden dar. En ese sentido, Santander ofrece y asesora a sus clientes en una gran variedad de instrumentos, donde principalmente tenemos o damos muchísima difusión, tanto para grandes clientes corporativos como para pequeñas y medianas empresas también, en lo que es la emisión en el mercado de capitales, de bonos sostenibles y bonos verdes, y luego para todo lo que tiene que ver con financiación directa, es decir, financiación bancaria, en formato préstamos, también con criterios de sostenibilidad y criterios verdes. En mi caso en particular, yo estoy muy enfocado en todo lo que tiene que ver con financiación, en principio estructurada sin recursos, es decir, lo que se conoce típicamente como Project Finance, cubriendo todo lo que es el mundo de energía en buena parte de Europa y LATAM. Y principalmente lo que estamos haciendo es efectivamente estructurar financiaciones que principalmente sean financiaciones verdes, dado que o se alinean con una serie de principios de sostenibilidad que permitan en la geografía en concreto cumplir con determinadas o contribuir a determinadas metas de, por ejemplo, descarbonización de la matriz energética, o que permitan a la vez hacer un aporte directo desde lo social, ¿no? Y para poner un ejemplo, hemos cerrado recientemente la financiación de un proyecto bastante relevante en Perú, donde básicamente una vez construido va a ser la planta fotovoltaica más grande del país y uno de los principales proyectos renovables en la región. Estamos hablando de una planta de más de 400 megas de capacidad instalada. Y efectivamente, por el impacto que tiene en la matriz energética peruana y aparte de eso, una serie de impactos positivos que tiene en todo lo que tiene que ver con las localidades aledañas al proyecto, hemos logrado que básicamente categorizara como una financiación verde
dentro de lo que son los Green Loan Principles que aplican en este caso. Por poner otro ejemplo, cuando yo estuve en su día en Argentina, también estructuramos no de financiaciones verdes como tal, pero sí de financiaciones sostenibles por su impacto social, una serie de líneas que el banco puso a disposición de determinados sectores sociales para mitigar los efectos de lo que en ese momento fue la pandemia del COVID, y dando específicamente asistencia en cierta infraestructura sanitaria justamente para paliar los efectos de la pandemia. Entonces, por poner dos ejemplos que son bastante dispares, pero que tienen de alguna manera un fin común, que es efectivamente colaborar en cumplir determinados criterios de sostenibilidad, que pueden ser desde mejora en términos de matriz energética y trasladarnos desde fuentes más fósiles a fuentes renovables, o también elementos que tienen impacto social directo. Muchas gracias, Matías. Y una pregunta adicional. ¿Qué tipo de empresas o sectores están viendo que están accediendo más activamente a estos instrumentos? ¿Y ves que hay algún sector que esté quedando rezagado? Y me he hecho una pregunta de público también simplemente para irles clarificando, es ¿qué beneficio tienen de acceder a este tipo de financiamientos sostenibles? No, muy buena pregunta. A ver, hoy sí lo vemos, obviamente hay sectores que tienen connotaciones, si quieren, un poco más obvias desde el punto de vista de que pueden acceder a este tipo de financiaciones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver de nuevo con el sector de energías renovables, por el impacto directo que tienen. Pero también estamos viendo muchísimo interés y, de hecho, varias operaciones que se están estructurando en otro tipo de sectores. Como saben, hoy en la región hay un renovado interés por determinadas actividades relacionadas con la minería, en particular relacionadas con la extracción de litio para todo lo que tiene que ver con movilidad eléctrica y producción de baterías. Bueno, ese es un sector que históricamente fue asociado con un impacto con connotación negativa para el medio ambiente, y efectivamente que se pueda trabajar en estructurar los proyectos de forma tal, ya sea por la tecnología que aplican, los métodos de extracción que aplican o ciertas métricas de explotación, efectivamente puedan de alguna manera alinearse con criterios aplicables, ya sea para financiaciones de apoyo a la sostenibilidad verde o otro tipo de sostenibilidad producto de su impacto positivo en digamos, regiones aledañas y sobre todo de lo social. Con lo cual, más allá de lo que son renovables, diría que minería es un sector predominante. Luego, lo que es oil and gas, efectivamente va a estar yendo en esa dirección también, no tanto por la explotación como tal, sino por el tipo de buenas prácticas corporativas y cómo pueden mitigar ciertos efectos de su actividad diaria. Luego, otro sector que es bastante relevante en ese sentido, y ya ha habido emisiones de ciertos entidades bastante relevantes en la región, que tiene que ver con todo lo que es el mundo agrícola y ganadero, sobre todo para todo lo que tiene que ver con explotación sostenible. Ejemplo, utilización de fertilizantes, impacto en suelos, contaminación de napas, etcétera, y cómo efectivamente están mitigando todo ello. Efectivamente son objetivos o criterios que se están midiendo con bastante detenimiento. Luego, sectores que van un poco más rezagados, yo creo que se podría pensar en todo lo que tiene que ver con infraestructura de construcción en particular. O sea, hoy yo diría que todo lo que tiene que ver con grandes obras de infraestructura, por ejemplo, construcción de carreteras, puertos, aeropuertos, no está tan claro, por lo menos, cómo podrían alinearse a criterios de sostenibilidad, por lo menos desde el punto de vista de impacto positivo ambiental. Ahora, sí pueden tener un alineamiento desde un punto de vista
de impacto social. Entonces, por ahí podrían tener un beneficio, pero es cierto que también es un sector o sectores que han sido un poco relegados durante los últimos años, en particular por el impacto que tuvo la pandemia de COVID en la actividad que tienen esos sectores, que pueden efectivamente repuntar en los próximos años de la mano de inversión directa en los otros sectores que mencionaba antes, sí, y ahí está un poco el desafío de lo que pueden llegar a hacer para adelante. Y luego, contestando un poco la pregunta del público, o sea, los beneficios que tienen este tipo de financiaciones. A ver, yo creo que la financiación como tal o la estructuración de este tipo de financiaciones y de alguna manera el sello de calidad de que es una financiación verde, una financiación sostenible, ya sea cual sea el formato, yo creo que es más una consecuencia de una serie de buenas prácticas que esa actividad que se está financiando tiene, más que ser de alguna manera el origen de cómo luego todo se adecua, ¿no? Entonces, me parece que es una demostración para quien pueda calificar de que efectivamente se están haciendo las cosas de una manera sostenible y con buenas prácticas que se están implementando, y eso de alguna manera tiene aparejado, por un lado, un beneficio en términos de la percepción que pueda tener el público o los clientes objetivos de esas industrias en particular, de esa compañía en concreto. Y luego hay obviamente vinculado a ello, y tú lo mencionabas antes, una serie de beneficios directos a través de la financiación. Es decir, si por cumplir con estos criterios se pueden dar una serie de estructuras que pueden beneficiar a la financiación en términos de, por ejemplo, mayores plazos o, por ejemplo, también precios más competitivos, ¿no? Entonces, si efectivamente se cumple, se puede dar el caso de que hay una reducción en el coste de fondeo. Por el contrario, si no se cumple, hay una penalidad incrementando el coste aplicable para el cliente. Muy bien, muchísimas gracias, Matías. Y ahora pasando a Juan Ignacio. Juan Ignacio, desde tu rol como asesor financiero, ¿cómo evalúas la bancabilidad de proyectos sostenibles en mercados emergentes como es el uruguayo? Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que el mercado uruguayo es un mercado que ha alcanzado cierta madurez, fruto en gran parte del desarrollo de la primera transición energética. Y esa madurez se ve no solo en el desarrollo de productos financieros y de emisiones como la que tú mencionabas, Cecilia, del bono que emitió el gobierno, que es un gran ejemplo, sino que no solo ha favorecido a la industria energética que hoy nos reúne, sino en general a lo que es financiamiento de proyectos de gran porte, proyectos de infraestructura en general. Y eso fruto de la interacción que se ha dado entre los organismos multilaterales, como el caso del BID y todo lo que ha trabajado en estos años, obviamente de la banca internacional, como el caso de Santander, de la banca local y también la interacción con el mercado de créditos locales, especialmente con la figura de las AFAPs y de los fondos de CAFAM. Y por supuesto también con el desarrollo de habilidades y expertise en lo que son los asesores legales y los asesores financieros, como el caso nuestro, para poder estructurar este tipo de financiamiento, ¿no? Sin embargo, si bien veo claridad y apetito local e internacional por poder financiar este tipo de proyectos, hoy en día sí lo que estamos viendo es una escasez de proyectos de gran porte donde se pueda captar justamente ese financiamiento, especialmente en lo que refiere a proyectos de generación de fuentes renovables y storage. El caso del hidrógeno verde, es un caso distinto porque en lo que son proyectos de gran porte entendemos que todavía estamos muy verdes para pensar en su financiamiento. Sin embargo, en lo que es proyectos pilotos o proyectos de pequeña escala, su bancabilidad se ha logrado resolver satisfactoriamente con una conjunción de mecanismos, como es el caso del Fondo Verde de CND o el plan piloto de la ANI o el Fondo de Naciones Unidas RAIF, y por supuesto también la experiencia muy interesante de Santander con el proyecto Kairos. Bárbaro. Y vos hablabas ahora de proyectos de hidrógeno.
¿Ves algún otro tipo de proyectos verdes que están teniendo mayor interés por parte de los inversores institucionales y privados? ¿Y qué barreras ves que están enfrentando las empresas al estructurar financiamiento verde y cómo lo superan desde tu rol como asesor? A nivel regional y yendo a las tecnologías, nosotros seguimos notando un fuerte interés en lo que son proyectos de generación, de fuente eólica y solar principalmente, y storage, en mercados como Chile, Brasil, México, también en República Dominicana, son mercados donde trabajamos en distintos proyectos. Y la inversión en esos mercados y en esas tecnologías siguen llegando y las soluciones de financiamiento también están. Pero por supuesto que el interés, si me preguntás por cuál es el interés internacional a nivel de tecnología, todo va hacia el hidrógeno. Los inversores internacionales están tratando de desarrollar la industria, pero como sabemos todavía tiene muchas cosas por resolver y por tanto del lado del financiamiento las barreras son muy altas. Como comentaba recién, las barreras para financiar los proyectos pilotos hoy no las tenemos, han logrado solucionar, pero sí estamos en un mercado con tanta incertidumbre y un mercado que va dando recién sus primeros pasos, en donde pensar en soluciones de financiamiento todavía queda un poco lejano. De hecho, cuando hay tantas incertidumbres es difícil pensar en el financiamiento del tramo de deuda senior, y sí deberíamos de pensar y trabajar más en el resto de la cadena de valor. Hoy las incertidumbres son muchas, pero creo que hay una certidumbre de la cual nos podemos apoyar para seguir impulsando el desarrollo, que es justamente el consenso internacional que hay en ir hacia esa tecnología como un mecanismo de descarbonización. Creo que ahí ya no hay duda alguna en ese camino que a nivel internacional se ha elegido recorrer. Y desde ese momento, ya hace unos cuantos años que se comenzó una carrera o una maratón, porque es una carrera muy larga, para tratar de captar a esos inversores, y una vez que se capten los inversores, pensar sí en los mecanismos de financiación. Hoy creemos que en el caso concreto de Uruguay tenemos un lugar importante por el recorrido que llevamos hecho, pero también estamos muy lejos de pensar en el COD de los proyectos de gran escala que se están comentando y que han sido parte de otros paneles. Estamos muy lejos del COD y por tanto estamos muy lejos también de tener resuelta la salida del producido de los proyectos, y también por supuesto de lo que sería el cierre del financiamiento de estos proyectos. Desde Insto lo que notamos es que mucho se habla de la necesidad de darle la salida a la energía y al producido del hidrógeno a través de los off-takers, pero todavía queda mucho para trabajar del lado del equity. Hace un tiempo en una conferencia comentábamos que para poder, en definitiva, dar soluciones al tramo de deuda, primero hay que tener equity, y para tener equity primero hay que tener off-taker, con lo cual la cadena arranca en el off-taker, sigue en el equity y termina recién en el financiamiento de deuda senior. Con esto lo que voy es que creemos que desde el gobierno y en general desde los gobiernos regionales que apuntan a atraer este tipo de inversión, hay que seguir trabajando en los incentivos en las dos puntas. El incentivo al off-taker a través de subsidios en la compra, como lo hacen gobiernos como el alemán, por ejemplo, y subsidios, beneficios o instrumentos que permitan al inversor en equity poder participar, porque al ser una industria naciente, todavía no está resuelta o no está del todo sólido el tramo de equity, y por eso me parece que hay que apostar a trabajar no solo en el financiamiento de largo, sino en el financiamiento justamente del tramo de equity. Bárbaro. Y ahora, entonces, yendo a Matías, ¿qué crees desde el punto de vista de Santander? ¿Qué creen ustedes que falta en Uruguay para escalar el financiamiento verde de forma más acelerada? ¿Y crees que estos desafíos son compartidos a nivel de la región? Ahora, es una buena pregunta, y creo que hay ciertos matices o diferencias entre lo que es Uruguay y la región, ¿no? O sea, al final
yo creo que Uruguay hoy tiene una realidad en términos de lo que es, por ejemplo, matriz energética y el impacto que tienen las renovables allí. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cuánto de escalable es eso? Efectivamente, hay discusiones y nosotros estamos en discusiones con determinados clientes sobre potenciales proyectos que quieren desarrollar. Ahora, yo creo que posiblemente donde esté la oportunidad y también el desafío, y siguiendo un poco las palabras de Juan Ignacio, es al final las industrias que pueden efectivamente apalancarse en esas renovables para producir otro tipo de derivados, como puede ser la industria del hidrógeno, y que efectivamente puedan dar valor agregado a ello. Entonces, eso que tiene al final es un efecto de arrastre donde, por un lado, se incrementa la demanda de energías renovables o de bajo impacto en carbono, y por ende permite un efecto en cadena, ¿no? O sea, el mayor desarrollo o mayor necesidad de fuentes renovables que de otra manera no tendrían por ahí una necesidad tal y no habría un modelo de negocio claro desde el punto de vista de inversión para el equity, y a partir de ahí tener una cadena de valor alineada a fuentes sostenibles que efectivamente pueda necesitar financiación y que esa financiación se estructure en formato de financiaciones sostenibles o verdes. Si extrapolamos un poco a la región, a ver, mirando un poco los distintos vecinos que tiene Uruguay, la realidad es que cada uno atraviesa realidades muy distintas. O sea, Brasil tiene un componente energético muy diferente y desarrollado de una forma muy diferente a lo que, por ejemplo, puede tener Argentina. Brasil hoy es un polo que se puede estar planteando efectivamente desarrollar una industria de hidrógeno y aledaños bastante interesante, pensando principalmente en la exportación, y a partir de allí habrá también una situación similar a lo que acabo de explicar que podría ser una oportunidad para Uruguay. Argentina yo creo que está un par de pasos atrás, o sea, todavía tiene que resolver una serie de problemas estructurales de la matriz energética. Para ello, efectivamente, las renovables van a ser una necesidad. Y luego, por ahí, no pensando tanto en la industria del hidrógeno, pero sino Argentina, con todo el impulso que está teniendo, sobre todo el lado de Vaca Muerta, es cómo descarboniza Vaca Muerta. Y entonces ahí es donde estamos viendo que puede haber otra oportunidad y otro desafío. Chile tiene un desarrollo de renovables muy marcado, pero que va de la mano del almacenamiento de energía, y sin eso es muy difícil. Entonces, dependiendo de cómo evolucionen ambos sectores, efectivamente se va a dar mayor financiación en este sentido o no. Y lo mismo pasa un poco en Perú. Colombia ya es por ahí un mercado un poco distinto y donde hay más una cuestión regulatoria que se tiene que resolver previo a que se pueda plantear un poco más esto en detalle. Entonces, creo que son realidades distintas y cada uno de los países con sus desafíos. Donde yo veo efectivamente la oportunidad y el desafío en Uruguay es efectivamente relacionado a la industria del hidrógeno y derivados, y que esto se plantee como una industria principalmente, más allá de abastecimiento interno para ciertas actividades, de exportación. Muchas gracias, Matías. Juan Ignacio, ¿algo que quieras agregar con respecto a esa pregunta? Capaz que focalizando en Uruguay, algo que sí me parece que es bueno que se pueda trabajar, especialmente desde el nivel de gobierno, es la claridad en las reglas, sobre todo en lo que refiere a política de incentivos fiscales, que, bueno, por supuesto de que el incentivo fiscal siempre es un estímulo importante para el inversor, no solo para el local, sino para el del exterior. Y en los últimos tiempos creo que hemos descuidado un poco ese aspecto, especialmente en el gobierno anterior, en lo que fue movilidad eléctrica. Hubieron cambios significativos de las reglas de juego que no ayudan en nada a la estabilidad o a la credibilidad de lo que pudiera pasar. Y ahora estamos muy expectantes a esos anuncios que ha dejado entrever el gobierno, de los cambios en el régimen de COMAP, que esperamos tener novedades en las próximas semanas. Esperemos que los mismos sean claros
y que no sean un corte de estímulo, sino que por el contrario generen un mayor estímulo para el desarrollo verde. Bárbaro, gracias Juan Ignacio. Y ahí te me adelantaste un poquito hacia dónde iba. En Uruguay está funcionando la Mesa de Finanzas Sostenibles, ¿no?, que del banco apoyamos. Es una mesa donde participan diversos actores del sector financiero y es un espacio de diálogo para conversar. Entonces, en esa línea, y tú ya comentabas un poco de ejemplos de colaboración que pueden haber entre que es el sector financiero, el sector público. Entonces, yendo a la pregunta específica de ¿cómo crees que se puede mejorar la colaboración entre la banca comercial, banca de inversión, sector público para movilizar capital verde? Además de, como comentabas, claridad en cuanto a las reglas de políticas de incentivos fiscales, subsidios, por ejemplo, que también habías comentado en tu respuesta anterior. ¿Algo más que quieras agregar ahí? Mira, la verdad es que creo que Uruguay en ese sentido juega con mucha ventaja. A veces nos quejamos del tamaño de nuestra economía, el ser un país chico en donde todos nos conocemos. Miro acá la sala y somos muchos viejos de la industria que nos conocemos entre todos. Facilita mucho el diálogo respecto a lo que puede ser en otros mercados regionales, en economías como Brasil, Argentina, Chile, México, donde esa interacción implica una mayor burocracia por el solo volumen del mercado. Y ahí, por supuesto, que lo que son los organismos multilaterales, como ha sido el caso del apoyo del BID en todo esto en los últimos años, y el caso también de las agencias locales de promoción de inversiones es clave. Y también el rol de los asesores locales para poder lograr hacer esa traducción de las necesidades del país a los fondos y lenders del exterior. Y en el otro sentido también, ¿no?, en poder transmitir adecuadamente qué es lo que el inversor del exterior requiere para que se desarrolle la industria en definitiva. Y acá sí me parece que está bueno hacer un punto no sé si de crítica, pero sí de puntualización, que si bien entiendo que estamos todos muy orgullosos de lo que se ha conseguido hasta ahora en Uruguay, y está bien que lo hagamos, tampoco nos podemos quedar muy quietos en esos logros, porque hay otros países que avanzan a velocidad realmente importante. Pienso en esta misma figura que mencionabas vos, en lo que es el Corfo en Chile y lo que ha logrado dinamizar la industria, el desarrollo de las finanzas verdes en general, en donde juega justamente ese rol, no solo un rol de interactuar entre los distintos actores relevantes de la industria y el gobierno, sector privado y sector público, sino también tiene un rol que es más difícil para nosotros poder desarrollar localmente, no creo que sea imposible, que es el de ser un financiador más en el tramo de equity en los proyectos en donde la industria está más inmadura, ¿no? Ese dinamismo que le genera, en este caso, Corfo a la industria, lo que logra simplemente es acelerar la curva de aprendizaje, y ahí donde me parece que desde el lado uruguayo deberíamos de poder generar algún instrumento similar, no solo para los pilotos, sino para proyectos ya de mediana o gran escala. Bárbaro. ¿Y crees que hay alguna institución hoy que pueda tomar ese rol? Bueno, creo que estamos todos muy expectantes a los anuncios que va a hacer el gobierno, a la nueva unidad que está integrando en definitiva todo lo que es el polo promotor de inversiones, que esperemos que pueda dinamizar todo eso y que no genere más burocracia justamente en esa unión, ¿no? Bárbaro. Matías, ¿algo que quieras agregar con respecto a esta pregunta de cómo mejorar la colaboración entre banca comercial, banca de inversión y sector público? A ver, yo coincido plenamente con lo que mencionaba Juan Ignacio, o sea, pero el principal punto que creo que en el que tenemos que trabajar es, de alguna manera, tirar barreras donde cada sector está un poco con recelo del otro y, de alguna manera, dejar de competir para justamente tratar de brindar todos ideas y efectivamente tirar para el mismo lado, y buscando cada uno con su aporte y efectivamente con los distintos elementos o riesgos que cada uno percibe de este tipo de proyectos, cómo podemos ir trabajando y atacando cada uno de ellos para que efectivamente los proyectos se materialicen. Entonces, en ese sentido, es clave, y esto lo estamos haciendo no solamente en Uruguay, bueno, y hay
creo que el proyecto Queiroz es testamento de ello, pero más allá de eso lo estamos haciendo a nivel regional y con mucho foco en Europa también, donde efectivamente el banco es parte de estas mesas o grupos de trabajo en distintos sectores y donde justamente lo que se está planteando es cómo podemos dinamizar los distintos elementos que van a viabilizar estos proyectos a futuro, ¿no? Y no es solamente pensando en el corto plazo, en decir, los próximos, no sé, 1 o 2 años, sino pensando en eventualmente políticas que puedan ayudar a que esto sea viable en 5 o 10 años. Entonces, creo que ese es el principal punto y también lo que nosotros siempre trasladamos a nuestros clientes es, y sobre todo en los casos donde actuamos como asesores y no como financiadores, es úsennos de forma anticipada. O sea, no esperen a tener ya el proyecto con cara y ojos para traerlo al mercado y ahí encontrarse con potenciales cuellos de botella o elementos que afecten a la bancabilidad, sino que involúcrennos antes para discutir ideas y testear conceptos, porque de esa forma se garantiza que los proyectos, cuando ya están llegando a un punto donde efectivamente hay que tomar, sobre todo el lado del equity, FID, bueno, se aseguren que luego, cuando eso avance hacia las distintas alternativas de financiación, sean proyectos que son bancables. Y luego, y con esto cierro, el otro punto que creo que también es bastante relevante, cuando siempre hablamos de finanzas sostenibles, finanzas verdes, yo creo que se ha ido perdiendo a poco, pero todavía hay un preconcepto de que esto es algo para grandes grupos corporativos, para grandes operaciones de importes muy elevados y demás. Y creo que eso no es así. Y sobre todo, lo que tenemos que, desde el lado de las entidades financiadoras, trabajar es que efectivamente eso llegue y efectivamente se traslade a por ahí pequeñas industrias, pequeños proyectos, pero que también puedan beneficiarse de esto, porque al final ahí es donde se va a dinamizar la industria, se van a dar ciertos volúmenes que van a ir apoyando la cadena de valor y ahí es donde de alguna manera ganamos todos. Muchas gracias, Matías, y ya estamos pasados de tiempo, pero una pequeña preguntita más. Al modo de punteo hablamos mucho de hidrógeno. Mi pregunta es, ¿hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno? ¿O creen que hay otros sectores económicos que tienen un gran potencial para atraer financiamiento verde en los próximos 5 años? Bueno, creo que desde luego que estamos apostando al hidrógeno. Nos gustaría ver el desarrollo de las finanzas en otros sectores, pero sí creemos que en general en la infraestructura, en la industria, en infraestructura social hay mucho para desarrollar también en este tipo de instrumentos. Gracias. Matías. Yo creo que el hidrógeno, la gran pregunta a nivel global es el hidrógeno o son los derivados del hidrógeno, o por ejemplo también biocombustibles y demás, ¿no? Entonces creo que va a haber un poco de todo y ahí es donde efectivamente en lo que hay que trabajar es en los modelos de negocio que tengan cada una de estas industrias para hacerlos sostenibles. Y ahí yo soy un gran creyente del hidrógeno, pero también creo que todo lo que tiene que ver con biocombustibles es algo que es una gran oportunidad y para países con los perfiles como los que pueden tener Uruguay, Argentina o inclusive Brasil, esto es una gran oportunidad de crecimiento a futuro y de potencial de exportación. Muy bien, muchísimas gracias a ambos, Juan Ignacio Cabrera y Matías Camponovo, por este tiempo. Creo que ha sido muy interesante esta charla. Espero continuarla en algún otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.